Hola, en el video de hoy haré un tutorial de cómo hacer sangre. Ya tenemos el boceto listo y nada más tenemos que añadir una capa por debajo para empezar a pintar nuestro color base. La forma de nuestra mancha dependerá de cómo quieran que se incorpore en el dibujo. Yo nada más hice una mancha. Usaremos este pincel que no importa que no pinte perfecto, nada más necesitamos es un color base. Les estaré dejando el código QR porque usaremos pinceles personalizados. Ahora ocultaremos la capa del boceto y agregaremos una capa nueva. Activamos el recorte y utilizaremos el tono número 2 y usaremos el mismo pincel. Ahora agregaremos pequeñas pinceladas en ciertas partes de la mancha y así sucesivamente. Ahora usaremos otra capa nueva, el mismo recorte y usaremos el tono número 3 y la iremos a repasar en la zona donde pintamos primero las más oscuras, y le pueden bajar la opacidad al pincel para que así sea más fácil pintar. Utilizaremos 3 tonos porque la sangre tiende a tener una zona más oscura que la otra, que es donde la sangre se va a concentrar mucho más. Es por eso que utilizamos un tono mucho más oscuro al final. En mi caso oculté la capa donde estaba la paleta de colores porque ahora vamos a crear una capa desde el lienzo para tener ya todo junto. Al final eliminé las capas de abajo para trabajar aún más cómodo, pero esa es elección de cada quien. Aquí le estaba acomodando un poco más los colores porque quería que se viera un poco más rojo brillante. Ahora utilizaremos la herramienta especial, pero esto es para acomodar ciertas partes de la mancha. Esto es nada más para que no se vea forzada y se vea un poco más real. Ahora usaremos este código QR para hacer el siguiente efecto. Esto sirve también para hacer nubes, tiene una forma similar y la iremos aplicando poco a poco en ciertas áreas. Ahora agregamos una capa nueva y utilizamos el recorte. Utilizaremos el aerógrafo y lo iremos pasando por la orilla de nuestra mancha para que tenga una luz y se vea aún más llamativa. Esta vez coloqué una nueva capa, añadir y recorte porque quería que resaltara aún más estas orillas que estaba haciendo con el aerógrafo. Ahora agregaremos otra capa y la colocaremos por debajo. Usamos un tono de los rojos que les mostré y utilizaremos este código QR. Y haremos pequeñas manchas por debajo de nuestra silueta o mancha o nuestra gota de sangre o lo que vayan a dibujar. Ahora utilizaremos un pincel de agua para hacer aún más manchas. Utilizaremos un pincel que va a ser como para que salten salpicaduras de sangre
pero esta la iremos modificando con la herramienta especial para que no queden totalmente iguales. Y por último utilizaremos este pincel. Este pincel me gustó mucho porque deja ciertas salpicaduras alrededor, pero estas son mucho más pequeñas y las podremos colocar alrededor. Y bueno, así quedaría, y para el lunes voy a hacer un video de uno de los que ya me han comentado, es sobre hacer las caritas anime. Haré ese video y para el viernes haré el tutorial de cómo hacer lágrimas reales.